Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Evolución del Conflicto Armado en Colombia. Mi nombre es Eduardo Andrés Dangón Manrique, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy exploraremos cómo el país se transformó social, política y económicamente a lo largo del siglo XX. Analizaremos los patrones de conflicto que marcaron nuestra historia reciente y revisaremos cómo los procesos de paz y las nuevas formas de hacer política impactaron la visión de las élites colombianas. A continuación te mostramos una línea de tiempo en la cual hace un bosquejo de todo lo que es el conflicto, la transformación, el conflicto y el futuro a partir del siglo XX. Esta es una mirada integral a los retos y oportunidades que han definido el camino en Colombia hacia el siglo XXI. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este viaje a través de la historia contemporánea del país. En las primeras décadas, Colombia vivió un impulso hacia la industrialización, especialmente con la consolidación del sector cafetero. Este producto no solo definió la economía colombiana, sino que permitió la creación de instituciones como la Federación Nacional de Cafeteros, que promovió políticas de desarrollo rural. Sin embargo, este crecimiento económico no fue inclusivo. Gran parte de la población campesina quedó marginada, lo que intensificó las desigualdades sociales. Pero aquí nos hacemos una pregunta. ¿Y qué pasa con la política en este periodo? A nivel de respuesta, podemos decir que en términos políticos, el Frente Nacional, a partir de 1958 y 1974, fue un intento de modernización institucional, dado que al buscar la alternancia en el poder entre liberales y conservadores, pero también se excluyó a otros movimientos políticos, lo que alimentó el descontento social y en parte la formación de guerrillas. Con esto, desde el punto de vista urbano, el proceso de modernización también impulsó la migración hacia las ciudades, lo que transformó centros como Bogotá, Medellín y Cali en núcleos económicos y culturales, pero a un alto costo. Esto lo que trajo fue grandes cinturones de pobreza y fragmentación social. En ese entonces se veía el crecimiento de las grandes urbes, pero, como se mencionó anteriormente, esta fragmentación social era más que evidente, ¿ya? Ahora hablemos sobre el conflicto, la emergencia de patrones del conflicto. Desde la década de los 50, con la violencia entre liberales y conservadores, vimos el nacimiento de patrones de violencia que evolucionaron durante el siglo XX. Lo interesante de la violencia es que marcó el inicio de un conflicto que trascendió lo político y se mezcló con lo social. Si vemos la línea de tiempo, las guerrillas como la FARC y el ELN surgieron en los años 60 con discursos de justicia social, pero también aprovecharon la ausencia del Estado en muchas regiones rurales para hacerse notar. Aparte de eso, no olvidemos cómo el narcotráfico cambió las reglas del juego. En los años 80, tanto las guerrillas como los paramilitares se involucraron en este negocio, lo que llevó a una escalada de violencia brutal en todo Colombia. Como vemos aquí, el narcotráfico no solo financió la guerra, sino que también transformó las dinámicas sociales y económicas. Además, los grupos paramilitares se consolidaron como una respuesta violenta de terratenientes y sectores del Estado, perpetuando el ciclo de violencia. Dentro de este ciclo de violencia vemos lo que es el crecimiento de las Fuerzas Autónomas Revolucionarias de Colombia, FARC, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la toma del Palacio de Justicia. Fue una temporada en la que la violencia estaba a la orden del día. Ya pasando a la parte de los años 80, vemos lo que es el acuerdo de paz con el M-19, el asesinato de Luis Carlos Galán y la creación del Ejército Popular de Liberación, el EPL. Pero ya en la parte de 1991 a 1999 se genera un conflicto intensificado, ya que en esta época, durante el siglo XX, Colombia vivió varios intentos de negociación con grupos armados. Uno de los más recordados es el de Belisario Betancur en los años 80, que aunque tuvo buenas intenciones, terminó fracasando por la falta de garantía para los desmovilizados.
Y no olvidemos el proceso de paz con el M-19. Este proceso de paz, aunque no resolvió el conflicto en su totalidad, marcó un hito al integrar a este grupo a la vida política, lo que contribuyó a la redacción de la Constitución de 1991. Sin embargo, otros intentos, como el del Caguán con la FARC en los años 90, fracasaron estrepitosamente. Esto dejó un sentimiento de frustración en la sociedad y una mayor desconfianza hacia las guerrillas. Esto ha sido un proceso lleno de aciertos, como la inclusión política de desmovilizados, pero también de desaciertos, como la falta de estrategias claras para garantizar justicia y reparación a las víctimas. Estas consecuencias del conflicto han traído desplazamiento, violencia, impacto social por cantidad, pero con la Constitución de 1991 se dio un giro hacia una democracia mucho más participativa, reconociendo derechos fundamentales y la diversidad cultural. Sin embargo, el clientelismo político siguió siendo una constante en muchos sectores. Además, las élites que tuvieron que adaptarse a nuevos actores políticos como los líderes desmovilizados, pero también a presiones internacionales, como son las relacionadas con el narcotráfico y los derechos humanos. El auge de líderes populistas y las alianzas con sectores no tradicionales cuestionaron el control histórico sobre las élites del poder. Esto ha creado tensiones, pero también abrió espacios para una política más pluralista. El conflicto en perspectiva, vemos lo que es la reconciliación, la justicia y la paz. Aunque Colombia en el siglo XX fue un país de constante transformación, desde la modernización económica y social hasta los conflictos armados y los procesos de paz, cada etapa dejó huellas profundas en nuestra historia, que aunque los desafíos siguen siendo enormes, es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo podemos construir un futuro más inclusivo y menos violento. A nivel de conclusión, el conflicto armado en Colombia ha dejado una profunda huella en la sociedad. Sin embargo, la búsqueda de la paz y la reconciliación sigue siendo un objetivo fundamental. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo episodio de Colombia en el siglo XX.